Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la inspiradora, emotiva y al mismo tiempo dolorosa trayectoria del actor Pat Morita, el eterno señor Miyagi de Karate Kid. Una historia marcada por luchas silenciosas, superaciones y momentos que quedaron para siempre en el corazón del público. Pat Morita se convirtió en un rostro querido en todo el mundo gracias al eterno señor Miyagi de Karate Kid. Pero, detrás del sabio maestro, existía un hombre profundamente marcado. El verdadero enemigo de su vida no estaba en las películas, sino escondido dentro de una botella. Su trayectoria fue dura, sombría y llena de pruebas, y para entender ese viaje, necesitamos volver al principio de todo. Corría el año 1932. Estados Unidos aún intentaba levantarse después de la Gran Depresión. En California, las calles polvorientas no ofrecían muchas esperanzas, principalmente para una familia de inmigrantes japoneses, vistos como ciudadanos de segunda clase, si tenían suerte. Fue en ese escenario que nació Noriyuki Pat Morita, en una pequeña comunidad rural en el norte del estado. Sus padres sobrevivían con lo que había disponible, trabajando exhaustivamente en los campos, recolectando frutas y vegetales bajo el sol abrasador y el clima implacable. Pero el pequeño Pat ni siquiera tuvo la oportunidad de correr libre entre esas plantaciones. A los 2 años de edad, recibió un diagnóstico cruel: tuberculosis espinal. En aquel tiempo, era prácticamente una sentencia de muerte. Inmovilizado en una camilla, sin poder mover el cuerpo, Pat pasó los 9 años siguientes en hospitales. Entre cirugías arriesgadas, pesados yesos y frías habitaciones con el constante olor a desinfectante, su infancia se resumía en dolor y soledad. Mientras otros niños aprendían a andar o jugaban por las calles, él aprendía a soportar la inmovilidad y el abandono del tiempo. A los 11 años, los médicos decidieron arriesgarse con una cirugía experimental en la columna. Era peligrosa, nadie podía garantizar el éxito, pero contra todo pronóstico, el procedimiento salió bien. Por primera vez en casi una década, Pat volvió a caminar. Él había ganado una batalla que casi le robó la infancia. Sin embargo, su pesadilla estaba lejos de terminar. Pocos meses después, en 1941, Japón atacó Pearl Harbor y Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. El país se sumergió en la paranoia y miles de ciudadanos de origen japonés, incluso los nacidos en suelo americano, comenzaron a ser tratados como enemigos. Pat y su familia fueron enviados a un campo de concentración en Arizona. Su único crimen era tener rasgos orientales. Imagínense, salir de un hospital creyendo que finalmente tendría una vida normal, solo para ser llevado a una prisión rodeada de alambre de púas y hostilidad. La libertad recién descubierta duró poco. En su infancia, Pat Morita conoció más celdas que juegos, más injusticias que abrazos, más dolor que afecto. Con el fin de la guerra, los campos fueron cerrados y los Morita se mudaron a Sacramento en busca de un nuevo comienzo. Allí, abrieron un restaurante chino, a pesar de ser japoneses. Asumir su propio origen aún era arriesgado, porque el odio no había desaparecido junto con el conflicto. Para sobrevivir, era más seguro hacerse pasar por otra cultura. Pat creció sirviendo platos que no pertenecían a su tradición, en un país que aún no lo aceptaba como uno de los suyos. Pero él soñaba más alto. Quería estudiar, ir a la universidad y construir un futuro diferente. El problema es que su familia apenas tenía recursos para sobrevivir, y no había forma de pagar matrículas o conseguir becas. Así que siguió ayudando en el restaurante, compartiendo el peso de la dura vida. A pesar de la frustración, también había lealtad. Estar presente y sostener a la familia le daba un propósito. Pero dentro de casa existía otra sombra. Su padre era alcohólico. Y, desde muy joven, Pat fue expuesto a ese vicio, que poco a poco también comenzó a formar parte de su vida. Sin darse cuenta, estaba abriendo las puertas a un enemigo silencioso que lo acompañaría hasta sus últimos días.
De hecho, Pat Morita se casó 2 veces y tuvo varias hijas. Intentaba equilibrar el peso de la familia, sus sueños y un mundo que, a pesar de abrir algunas brechas, aún le cerraba muchas puertas. Pero había algo que lo sostenía, algo que lo hacía sentirse vivo, aunque en ese momento él aún no supiera darle un nombre. Pat Morita era consciente de que su vida estaba lejos de lo que deseaba. Sin embargo, había en él un don natural: el humor. En los descansos del restaurante familiar, comenzó a incursionar en el stand-up comedy, en pequeños escenarios escondidos frente a audiencias reducidas. Al principio, sus chistes no eran exactamente originales, simplemente adaptaba las rutinas de otros comediantes. Era eso o pasarme la vida entera lavando platos, contaría él más tarde, siempre con ese tono humorístico. Lo que nunca copió, sin embargo, fue el carisma. Ese, sí, era solo suyo. Con el tiempo, Pat encontró su propia voz en el humor. De arrancar risas a 5 personas en un bar cualquiera, pasó a presentarse en uno de los programas de variedades más vistos de Estados Unidos. De repente, millones de telespectadores reían con él. Su nombre comenzó a circular, y entonces llegó la gran oportunidad. Hollywood lo llamaba, aunque él aún no fuera plenamente consciente de su magnitud. Este viaje cambiaría su vida para siempre. Cuando llegó a Los Ángeles, Pat Morita ya no era solo el simpático comediante del restaurante. Traía años de escenario y una misión clara: demostrar que podía hacer mucho más. Aceptaba cualquier papel, en cualquier producción, sin importar si era pequeño o casi imperceptible. Lo que él quería era actuar, conquistar espacio, mostrar al mundo su talento. Y así fue como apareció en Laugh-In, el programa de variedades más popular de la época. Esta vez, no estaba imitando chistes de otros. Estaba allí como parte oficial del elenco, entregando su propia energía. El público lo adoraba. Pat había perdido el miedo. El escenario ya no era solo un lugar de prueba, sino su hogar. Fue en este punto donde comenzó a buscar algo nuevo: la actuación dramática. Uno de sus primeros papeles fue en la serie M.A.S.H., una mezcla de comedia con momentos de fuerte carga emocional. El papel era pequeño, pero abrió el camino para una nueva fase. Luego vinieron participaciones en diferentes programas, entre comedias y rápidas apariciones en series de TV. Era como si Hollywood dijera: tienes talento, pero aún no le abriera los brazos por completo. Hasta que un día llegó una llamada inesperada. Del otro lado de la línea estaba Gary Marshall, un productor que Pat apenas conocía. Fue un contacto casi casual, pero a veces basta una llamada telefónica para cambiar una vida entera. A principios de la década de 1970 se estrenaba Happy Days, una serie ligera y nostálgica sobre la juventud en los años 50. El público la recibió bien, pero en la segunda temporada la audiencia se desplomó y la emisora dudó en continuar. La serie recibió una última oportunidad, y fue en ese momento decisivo cuando Pat Morita entró en escena. Recibió la oferta para interpretar a Arnold, el dueño del restaurante frecuentado por los protagonistas. Lo curioso es que Arnold ya existía en el universo de la serie, pero era solo una presencia invisible, una voz mencionada pero nunca mostrada. Hasta que Pat Morita le dio cuerpo, alma y un acento inconfundible que conquistaría definitivamente al público. Los productores de Happy Days le pidieron a Pat que imitara un acento asiático. Sin pensarlo mucho, buscó inspiración en los chefs chinos con los que había trabajado en el restaurante de su padre. El resultado era exagerado, incluso caricaturesco, pero funcionó. El personaje de Arnold conquistó al público de inmediato. Tenía humor, ternura y un carisma único. Los números de audiencia comenzaron a subir, y la serie no solo fue renovada, sino que se convirtió en un enorme éxito. Pero no todo era color de rosa. Con el tiempo, comenzaron las críticas. No puedes interpretar a un chino porque eres japonés, decían. La comunidad asiática protestaba.
y los productores consideraron sacarlo del elenco. Pat no aceptó. Creó entonces una solución dentro de la propia serie. Se escribió un episodio especial en el que Arnold demostraba su habilidad en artes marciales. Y aunque el judo era la práctica japonesa más conocida, eligieron el karate, simplemente porque quedaba mejor ante las cámaras. Pat coreografió toda la escena solo y el resultado fue tan bueno que su personaje ganó aún más protagonismo. De secundario pasó a ser parte esencial de la trama. Happy Days se consolidó como el programa número 1 de la televisión americana. Y fue en este punto álgido que Pat tomó una decisión audaz. Dejó la serie para perseguir un sueño mayor. Quería ser protagonista, no solo el alivio cómico. Así aceptó el papel principal en Mr. T and Tina, sobre un padre japonés tradicional que contrata a una niñera americana para cuidar a sus hijos. La idea prometía ser revolucionaria, pero el resultado fue un desastre. Solo 4 de los 13 episodios llegaron a emitirse. La crítica fue despiadada, la audiencia despreció el programa y Pat, devastado, se mudó a Hawái. Y de repente, todo parecía perdido. Volvió al stand-up en pequeños bares, hizo comerciales, aceptaba cualquier trabajo. Y el alcohol, una vez más, se convirtió en su compañero más fiel. Aún así, nunca dejó de intentarlo. Viajaba a Hollywood constantemente, tocando puerta por puerta, esperando una nueva oportunidad. Y un día llegó. Alguien le entregó un guión y le dijo: «Este papel es para ti, eres perfecto». Pat leyó. No era un papel cómico, no era un estereotipo, era un personaje profundo, humano, sabio. El guión era de Karate Kid. Pero convencer a los productores no sería fácil. Para ellos, Pat seguía siendo el gracioso Arnold de Happy Days. No veían en él a un maestro de artes marciales, mucho menos a un mentor inspirador. Aún así, él persistió. A todos en el set les caía bien, incluido el coordinador de luchas, Pat Johnson, quien se ofreció a entrenarlo gratuitamente, solo para que tuviera una oportunidad real. Fue entonces cuando le pidieron que ensayara una escena intensa, que ni siquiera entró en la versión final de la primera película, pero sería reutilizada en Karate Kid 2, aquella en la que Miyagi pone de rodillas a Chris. Pat dio todo de sí. Durante una reunión de preproducción, hicieron la prueba frente al director John Avildsen. Y cuando terminó, Avildsen se detuvo, miró sorprendido y preguntó: «¿Quién es este hombre?». En ese instante, el papel estaba garantizado. Y cuando Ralph Macchio fue elegido como Daniel LaRusso, algo mágico sucedió. La química entre ambos era natural, imposible de forzar. Bastaba una mirada, y ya se entendían. Esa conexión verdadera se transformaría en una de las claves del éxito de Karate Kid. Cierta vez, le preguntaron a Pat si practicaba artes marciales. Él respondió con ironía: «La única arte marcial que practiqué fue Garry Marshall, Penny Marshall y quizás Marshall Fields». Esa honestidad, esa simple humanidad, se reflejó en la película. La escena en la que Miyagi aparece ebrio, recordando a la esposa que perdió en la guerra, no estaba prevista para ser tan impactante, pero se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la saga, una vulnerabilidad rara en personajes asiáticos en Hollywood. Fue tan poderosa, tan verdadera, que le valió una nominación al Oscar como mejor actor de reparto. Después de años de rechazo, de papeles estereotipados, de vicios y fracasos, Pat Morita alcanzaba la cima. Karate Kid lo transformó en una figura querida mundialmente, pero también trajo una etiqueta. Durante años, los papeles que le ofrecían eran variaciones del hombre sabio, el mentor silencioso. Él no se quejaba. Después de todo lo que había pasado, tener un trabajo estable en Hollywood ya era una victoria. Aún así, buscaba nuevos horizontes. En 1985, protagonizó Amos, una película para televisión donde interpretaba al cuidador de una residencia de ancianos. Un papel serio, delicado y realista. Su actuación fue tan impresionante
que le valió nominaciones al Globo de Oro y al Emmy. Una vez más, Pat le mostraba al mundo que era mucho más que un estereotipo. Pat Morita no era solo el señor Miyagi, era un actor completo, un hombre de muchas capas. Y así llegamos a 1994. El año comenzó con amor. Pat se casó de nuevo, primero en Las Vegas y luego en una ceremonia íntima en Hawái. Parecía un nuevo comienzo. Al mismo tiempo, regresaba al papel que más marcó su vida, el maestro Miyagi, en Karate Kid, la nueva aventura. Pero detrás de esta oportunidad había otra realidad. Pat estaba casi en la ruina. Malas decisiones y el divorcio anterior lo habían dejado con poco. Volver a Miyagi era emocionante, pero también una salvación financiera. Solo que, durante el rodaje, algo no iba bien. Pat sentía fuertes dolores, no podía realizar acrobacias, apenas se movía. Casi todas las escenas físicas fueron realizadas por dobles. Le quedaba solo levantar las manos, hablar y mantener la serenidad que el público siempre esperaba del señor Miyagi. El cuerpo estaba cobrando el precio de toda una vida. La causa, el alcohol. Durante 12 años, Pat Morita no pasó un solo día sin beber. Él mismo decía ser un tipo diferente de alcohólico. Podía estar ebrio todos los días, y nadie lo notaba. Nunca llegó sin las líneas memorizadas. Nunca arruinó una escena. Siempre cumplía. Pero, poco a poco, el vicio comenzó a cobrar un precio alto. Karate Kid 4 fue un fracaso. La saga parecía terminada, y con ella también se apagaba el brillo de Miyagi. A partir de entonces, nadie en Hollywood parecía dispuesto a ofrecer grandes papeles a un actor asiático envejecido. Marcado para siempre por el personaje, Pat aceptaba cualquier trabajo. Participaciones rápidas, frases pequeñas, personajes olvidables. El alcohol, cada vez más presente, se convertía en un compañero inseparable. Aún así, Miyagi seguía siendo su fuerza y también su dolor. Pat soñaba con hacer una última película, una digna despedida. La idea era simple y conmovedora. Daniel LaRusso, ahora médico, se reencontraría con un Miyagi envejecido y enfermo para una última historia. Una que terminaría con la muerte del maestro. Pero nadie quiso llevar el proyecto adelante, y a estas alturas, Pat ya no era el mismo en el set. El vicio, que antes parecía inofensivo, comenzó a comprometer su trabajo. Olvidaba las líneas, llegaba en pésimas condiciones. Hasta su manager, compañero de tantos años, le dijo la frase que lo destruyó. Pat, hoy estás irreconocible. En 2005, todo llegó al límite. Era el 30º aniversario de Happy Days, la serie que había lanzado su carrera. Reunieron al elenco para un especial, pero Pat no pudo ni salir de la cama del hotel. Lo encontraron caído en la escalera, solo, completamente ebrio. Intentó grabar una escena, pero estaba tan debilitado que nada pudo ser aprovechado. Al día siguiente, todos los actores participaron en un emocionante panel. Pat solo pudo entrar al final, para levantar un brindis. Pocos meses después, el 24 de noviembre de 2005, Pat Morita falleció a los 73 años. Oficialmente por causas naturales, pero todos sabían, su cuerpo no había resistido décadas de dolor, de racismo, de olvido y de alcohol. Y aún así, Pat sabía transformar el dolor en algo bello. Karate Kid no fue solo su mayor éxito, fue el papel que le devolvió la dignidad. Miyagi dio voz a todos los que nunca la tuvieron y representó todo aquello que Pat siempre quiso ser: respeto, pertenencia, sabiduría. Como él mismo dijo una vez, el señor Miyagi me dio algo que nunca tuve en la vida real: respeto. Y aunque Hollywood lo haya dejado de lado, millones de personas en todo el mundo todavía lo recuerdan. Porque Miyagi no era solo un maestro de karate, era un maestro de la vida. Y Pat Morita, a su manera, también lo fue. Él decía que, si algún día llegaba a las puertas del cielo, le gustaría que Dios le dijera: Pat, ¿dónde has estado? Te estamos esperando. Vamos a celebrar.
¿Sabes cuántos amigos ya están aquí, listos para brindar contigo? Espero que les haya gustado esta narrativa sobre la vida y los caminos de Pat Morita. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Siempre es un placer compartir estas historias con ustedes. Nos vemos en el próximo video con más emociones y recuerdos del cine. Hasta pronto.